las bienvenidas y asimismo ingresar en este tema o a la invitación al cual he sido invitado con el tema de lo que es la importancia de la teoría del delito en el procedimiento. Bien. En este sentido, es importante empezar señalando que las vicisitudes que existen dentro de lo que es el delito y en su procedimiento es el desconocimiento de la teoría. Me place bastante de que un grupo de ciudadanos, en este caso las damas quienes se encontraban, estén promoviendo este ciclo de seminarios para poder alimentar en nuestro conocimiento. Estoy seguro que en esta aula virtual muchos profesionales se encuentran a quienes también se les da la bienvenida. En este sentido, voy a empezar por los antecedentes de lo que es la teoría del delito. Es importante hablar de que el año 1906, el tratadista Ernest Bering, en su obra Dietlein von Berlich, conocido como teoría del delito, se inspira ante estos dos autores penalistas que ustedes tienen en pantalla, Christopher Karl Stumbel y Heinrich Luden, quienes, motivados por la teoría preventiva general de la coacción psicológica, es decir, antes de hablar de la teoría del delito, estos autores, estos penalistas hablaban ya de la teoría preventiva general de la coacción psicológica, basado en este autor de Paul Jean Ansel Freund. ¿Esto qué quiere decir? Que hace más de un siglo se habla de lo que es la teoría del delito. Y señalaba, por eso señalaba, hace más de un siglo su importancia radica en todos aquellos profesionales quienes manejan la ley, quienes interpretan la ley penal, es decir, el sustantivo penal, en consecuencia ingresa a la investigación. Dicho de otro modo, estos autores ya en 1906 ingresaron con el tema de lo que es la teoría del delito. Posteriormente surge el concepto neoclásico del delito. Estamos hablando posterior a 1906. En este sentido, que es reconocida la existencia de la intención y los motivos como tipo subjetivo. Cuando hablamos del tipo subjetivo, estamos hablando de la ley propiamente dicha, de la ley penal propiamente dicha, pero estamos hablando, no quiero adelantarme, pero estoy hablando de lo que es el tipo penal. No es aquel término que generalmente aquel tipo no me cae, aquel tipo no sé quién será. No estoy hablando de esto, sino lo que estoy hablando del tipo penal, prácticamente de lo que establece dentro de la doctrina del derecho. Más tarde, la teoría del delito finalista reemplazó
las anteriores concepciones, desplazando el dolo de la culpabilidad, trasladando al tipo y entendiendo la culpabilidad en términos puramente normativos. Dicho de otro modo, de aquella teoría neoclásica, ingresamos ya a una teoría del delito finalista. Su principal exponente de la teoría, finalista, el von Linz. Autor, y además de eso, Hans Belsen, autor o autores quienes se dedicaron a reemplazar después de un estudio intrínseco, se dedicaron a desplazar de lo que antes se lo conocía al dolo como la culpabilidad. Es decir, actualmente nosotros el dolo lo conocemos como el iter criminis, el camino al delito. Entonces, para que se me entienda muy bien, desplazar el dolo a la culpabilidad quiere decir de que si yo, entre paréntesis, acá permítanme hacer un paréntesis, si yo pensaba cometer un delito, tengo en pensamiento cometer un hecho ilícito, pero no lo estoy ejecutando, sino tengo un pensamiento. Esto ya se encontraba con una responsabilidad. Este extremo en la actualidad ha sido modificado. Por eso estoy hablando de antecedentes. De la misma forma, cuando hablamos, cierro paréntesis, cuando hablamos de trasladando del tipo, entendiendo la culpabilidad, quiere decir que aquel que se encuentra tipificado, vale decir, positivado en la ley penal, se lo entendía como una responsabilidad, como una sanción, como una culpabilidad. Pero todo esto solamente en términos puramente normativos. Sobre los términos normativos, norma jurídica y amplio que hablar. Pero muchos seguramente ya comprendieron cuando hablo de los normativos. En ese entendido, es importante ingresar a lo que actualmente, en el presente, podemos distinguir dos grandes cositas. Dicho de otro modo, a raíz de los antecedentes se han generado dos escuelas dentro de lo que es la teoría del delito. ¿Cuáles son estas dos escuelas? La escuela causalista y la escuela finalista. Cuando hablamos de la escuela causalista y la teoría finalista, es importante señalar que la escuela causalista refería, o sea, ingresaron a hablar del tema de lo que es la acción. En este entendido, esta escuela causalista señala que la acción es un movimiento voluntario, físico o mecánico. Entiéndase bien, la teoría causalista establece la acción es un movimiento voluntario, físico o mecánico. No estoy ingresando todavía
el concepto del delito. Estoy hablando cómo se ha generado la teoría del delito. Antes de que se le dé el concepto a la teoría del delito propiamente dicha, estoy hablando de que estas escuelas o estas teorías han empezado a hablar de lo que es su importancia, la acción. En este sentido, está estableciendo que es un movimiento voluntario, físico o mecánico. Sin embargo, la teoría finalista establece la conducta común a ser voluntario final. Muchos posiblemente tendrán una confusión entre una teoría causalista y una teoría finalista, porque pareciera que se tratara del mismo. La teoría causalista también habla, tiene que llegar a un final. La teoría finalista establece también la conducta como un hacer voluntario y que tiene que tener una finalidad. Es decir, sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. Lo más importante de la teoría finalista habla de la exteriorización de esa finalidad que debe existir ante un hecho ilícito. Ante estas dos corrientes se genera otra corriente. Ante estas dos, otra corriente, que es una corriente funcionalista. Esta corriente funcionalista trata o intenta, si me permiten el término, intenta unir estas dos concepciones entre la teoría causalista y la teoría finalista. Su principal exponente de la teoría funcionalista es el maestro Klaus Roxin, maestro alemán. En este sentido, conocido estas dos teorías principales y esta que busca el funcionalista que intenta, recoge, dentro de la teoría nosotros le llamamos híbrido, una teoría que está de acuerdo con la teoría causalista, de la misma forma está también de acuerdo con la teoría finalista. Entonces, llegamos a concluir con tres teorías ya: la causalista, la finalista y la funcionalista. Los antecedentes radican en estas tres escuelas cuando hablamos de lo que es la teoría del delito. En consecuencia, corresponde conocer el concepto de lo que es la teoría del delito. Entiéndaseme bien, no estoy hablando del delito como tal, estoy hablando del concepto de la teoría del delito. En este sentido, debemos señalar que la teoría del delito es un conjunto de conocimientos científicos que forman parte de la dogmática penal destinada al estudio y el entendimiento del delito. Es importante establecer que es un conjunto de conocimientos. Dentro de lo que es la teoría del delito, no es estático, está en constante cambio, está en constante movimiento, está constantemente modificándose. Así como se les ha explicado anteriormente, dentro de los antecedentes históricos, desde 1906 ha existido ciertas modificaciones. Es por eso
de que se puede o se conceptualiza a la teoría del delito como un conjunto de conocimientos científicos. Ustedes conocen ya qué es la ciencia, que tiene su propio método. En este sentido, este conjunto de conocimientos científicos que forman parte de la dogmática jurídica penal. Cuando hablamos de la dogmática jurídica, es cuando se genera. Dentro de esta dogmática jurídica intervienen abogados, jueces, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, para determinar o para entender el delito como tal. Profesores en derecho penal que van generando conceptos día a día, año tras año, a medida que va evolucionando nuestra sociedad. En consecuencia, vamos a ingresar a hablar ahora del concepto de lo que es el delito. Es decir, de esto que estoy marcando en la pantalla. Para ello voy a utilizar a diferentes autores. En este caso, voy a utilizar a Hessek, que señala en un acápite de eso, es la teoría del delito ha de fundarse según la ley. Y señala, establece en la acción y no en la personalidad del autor. Para este autor, tal vez alguien me va a preguntar y me va a decir, pero si este autor está hablando de la teoría del delito, usted ha señalado el concepto de la teoría del delito es una cosa y el delito es otra cosa. Posiblemente la pregunta venga. Sin embargo, es importante aclarar en el entendido de que para este autor el delito se funda, o la teoría del delito se funda en la ley. Particularmente establece en la acción. Si nosotros recapitulamos un poco a las anteriores diapositivas como antecedentes históricos que les he señalado, estaríamos ingresando a ese 1906, hace 3 siglos atrás, cuando este autor habla exclusivamente de lo que es la acción. Pero sin embargo establece claramente, en este caso, primero debe fundarse según la ley, establece. Y cuando hablamos según la ley, estamos hablando de del principio de legalidad. Cuando hablo del principio de legalidad, ahí se establece estos 3 principios importantes: nulla pena sine lege, nulla pena sine judicio, no hay pena si no está establecido en la ley. Vale decir, está hablando bajo el principio de legalidad. Pero además de este principio de legalidad que establece, empieza a hablar de lo que es la acción. Y no en la personalidad del autor. Cuando empezamos a utilizar y no en la personalidad del autor, empezamos a analizar a aquellos profesores que nos han hablado en criminología, de aquellos autores clásicos en cuanto el delincuente es hereditario o el delincuente nace delincuente. Para este autor está estableciendo que no se puede determinar la acción en la acción y no en la personalidad del autor cuando hablamos de lo que es él. Vayamos a ver el siguiente autor, von Lins. Von Lins
señala, la teoría del delito es el acto culpable contrario al derecho y sancionado con una pena. Este autor va un poco más allá. Habla aún todavía de la teoría del delito y señala, es un acto. Más adelante vamos a entender qué es un acto, pero entiéndase bien, señala este autor, es un acto culpable contrario al derecho. Lo que hace, dice, una determinada persona, aquí no está hablando de acción nada, pero lo que está señalando, lo que hace una determinada persona es responsable, porque está establecido contrario al derecho. Está aplicando contrario al derecho, contrario a lo que se encuentra positivado en las leyes penales y sancionado con una pena. Eso es lo que está refiriendo Pons Lis. A este profesor Muñoz Conde, un profesor muy conocido y leído bastante. Este profesor habla del delito ya, pero el delito lo responde en doble perspectiva. Primero señala que es un juicio de desvalor y después es un juicio de... Estamos hablando de un juicio de desvalor seguido y un juicio de desvalor. A ver, vayamos primero. Recae sobre la conducta de ilicitud o antijuricidad. Aquí ya se empieza a hablar de la ilicitud o de la antijuricidad. Cuando hablamos de la ilicitud o antijuricidad, se utiliza un copulativo ahí, haciendo referencia que, primero, ¿qué debemos entender por ilicitud? Algo contrario a la ley, algo que no está permitido. La antijuricidad que está en contra de la ley. Pero cuando hablamos en el inciso B, habla, diferencia este autor, recae sobre el autor, establece, ¿no? Del hecho y utiliza la culpabilidad o responsabilidad. Entonces, como que hemos venido hablando primero de una acción, después estamos hablando con el anterior autor de una responsabilidad. Este autor empieza a hablar de la ilicitud o de la antijuricidad y hablamos por último de la culpabilidad o responsabilidad. En este entendido, ¿qué es lo que debemos manejar? Ahora, con esto yo no pretendo que ustedes a estos autores se memoricen como grabadoras y repitan lo que estos autores. Cada uno de ustedes, colegas, estudiantes, ya deben generar su propio concepto o su propia definición en cuanto a lo que es el delito. Cada uno, en función a lo que uno va analizando lo que establece la ley penal. Pero no sin antes de decir de que para poder aplicar lo que es la teoría del delito, perdón, para poder aplicar el derecho penal como tal, es importante conocer la teoría del delito.
Si no conocemos la teoría del delito, en consecuencia, estaríamos presumiendo o desconociendo o una falta a lo que es tratar de ingresar en el análisis del derecho penal. Permítanme señalar acá un pequeño paréntesis. Muchos de ustedes, o muchos aquellos que ya son profesionales, en su momento seguramente están en Penal 1 y dicen, quiero hacer práctica, porque no voy a vivir de la teoría, la teoría no es el todo, señalamos, o se señala hasta la fecha. Muchas veces por algunos profesores erróneamente, de repente, sí, van a hacer práctica, van a hacer juicios orales, van a hacer audiencias de medidas cautelares. Pero ni siquiera conocemos todavía lo que es la teoría del delito. Ni siquiera sabemos qué es el tipo penal, qué es la acción, qué es la tipicidad. Ni siquiera conocemos el concepto del delito, cómo podríamos ingresar en una práctica. Por eso generalmente, penal 1 es más teórico, es doctrina, y hay que conocerlo. Y si no conocemos, es como cuando alguno de ustedes, compañeros, van al gimnasio y directamente levantan 80 kilos y por supuesto van a tener problemas. Van a tener algún problema del lumbago o algún daño se va a ocasionar en su cuerpo. Porque en estos temas es importante conocer en materia penal, prácticamente conocer la parte teórica, la parte doctrinal, como hace un momento se señalaba, de que la teoría del delito está reservado científicamente o está reservado para hacer ciencia. La dogmática jurídica está reservado para aquellos profesores en derecho penal, para aquellos jueces, para para aquella persona que se encuentra establecido en el Tribunal Constitucional o que está ocupando o que está interpretando ante un vacío jurídico para estas personas. Tribunal Supremo de Justicia para marcar precedentes en este tema. Dicho esto, cierro este paréntesis. ¿Para qué? Para ingresar a este conocido y difunto profesor Fernando Villamor. Este profesor señala y establece qué es un delito. Y acá tenemos transcrito, este profesor recoge el concepto del profesor Edmundo Mesguer y señala que el delito es la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. De forma genérica establece, nuevamente señala de que es la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Acá tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué la acción está adelante? ¿Por qué la acción no puede estar aquí en esta última parte, después de la culpabilidad? Tiene su razón de ser. Y ustedes han podido escucharme ya en los antecedentes anteriormente, se ha señalado. Primero lo que se ha estudiado es la acción. Porque sin la acción no hay culpabilidad. Si no hay acción, no hay antijuricidad.
Si no hay acción, no hay tipicidad. En forma violenta, estas dos escuelas han establecido que entienden por acción ellos, estoy hablando de hace 3 siglos atrás, ya han establecido qué es la acción. Pero nosotros ahora debemos entender qué vamos a entender, desde qué punto de vista tenemos que entender la acción. Para ello es importante aclararlos de que nuestro código penal está orientado a la teoría finalista. Es decir, ese comportamiento humano que tiene que tener una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Y si esa finalidad es reprochable o no es reprochable. Dicho de otro modo, en algún momento siempre manejo este ejemplo y ha ocurrido en la ciudad de Santa Cruz. Un señor que su esposa se encontraba embarazada, esto es entre comillas por si acaso, entonces se encontraba, perdón, se encontraba embarazada y estaba a punto de dar la luz. En ese sentido, el esposo le lleva al hospital. Y en el hospital le dicen que su operación, el parto no va a ser parto normal, sino va a ser con cesárea, en consecuencia lo interna, y le dicen que la cesárea le va a costar 7,000 bolivianos. El señor no tenía dinero y se desespera, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, este señor agarra a su casa, planifica, y tal vez muchos me dirán, ahí existe el dolo. Planifica, dice, ¿cómo voy a conseguir el dinero? Saca una pistola de su hijo, pistola de agua, y se va al mercado de los pozos y asalta a una persona con la pistola. Le roba no 7,000, le roba 8,000 bolivianos. En el camino se va y lo atrapan al centro. Entonces lo llevan arrestado. Y el señor presta su declaración. Sí, evidentemente he robado, no era con una pistola verdadera, sino he robado con una pistola de agua de mi hijo, pero era para salvar la vida de mi esposa. Aquí viene la pregunta. Si nuestro código penal está orientado a la teoría finalista, entonces esta persona habrá cometido, será sancionable, encontrarán una culpabilidad. Si bien es cierto, hay una acción, hay una tipicidad, hay una antijuricidad, pero ¿será culpable? La pregunta, la pregunta viene en ese sentido. ¿Será responsable? En consecuencia, nuestro Código Penal, en su artículo 12, el nomen juris señala estado de necesidad. Está exento de responsabilidad el que para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, no superable de otra manera, incurrirá en un tipo penal cuando concurran los siguientes requisitos. Que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de evitar, tomando en cuenta principalmente la equivalencia en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos. Que la lesión que se evita sea eminente o actual o importante,
que la situación de necesidad no hubiera sido provocado intencionalmente por el sujeto, numeral 3, intencional por el sujeto. Este artículo, el artículo 12, nos hace analizar, nos hace ingresar de que por qué está orientado de acuerdo a la teoría finalista. Este artículo es el que llega, nos lleva a orientarnos de que está orientado a la teoría finalista. Y en su mayoría del Código Penal. Pero durante el tiempo que ha ido pasando, porque no se olviden de que nuestro Código Penal, la ley 1768, es de 10 de marzo de 1997. En este sentido, es importante. ¿Simplemente se habrá quedado con la teoría finalista nuestro Código Penal? No. También estos últimos 11 años, en este último gobierno, ha ingresado en lo que es en el derecho penal del enemigo. Su principal exponente del derecho penal del enemigo, Jacobs, expresa que el derecho penal del enemigo se trata de restablecimiento de condiciones del entorno aceptable. ¿Cuál es el fundamento? Dice, a las personas quienes cometen el hecho ilícito, en otras palabras, al derecho penal del enemigo no le satisface el artículo 12, sino cualquier persona que comete el hecho ilícito hay que sancionarlo, pero hay que darle un escarmiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué señalo de que hemos ingresado con este tema del derecho penal del enemigo en el sustantivo penal? Una sencilla razón. Uno, con el tema de narcotráfico, si una persona está transportando 1 gramo de cocaína, a este se le debe sancionar. No hay diferencia. Así transportar 1 gramo o 100 kilos, la pena es igual. No hay perdón, en otras palabras. Y si nosotros analizamos más allá, la ley 348, particularmente para el suscrito, la letra 348 para mí es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza la familia, la ley 348 destruye la familia. Por eso es anticonstitucional. Pero al margen de todo esto, adoptan al derecho penal del enemigo. Un poco se desmarca de esta teoría finalista. Con esto no quiere decir que el suscrito no hay que sancionar a las personas que cometen violencia familiar o a las personas quienes cometen hechos ilícitos en contra de la familia. No. Hay mecanismos para poder evitar. No una ley va a solucionar, o muchas leyes van a solucionar el tema de lo que es violencia, pero particularmente de las teorías que se van aplicando y que se van positivando dentro del sustantivo penal. Alguien quiere hacer una, Román Ilaya quiere hacerme una pregunta seguramente. Levantó la mano. Le escucho. Nada. Entonces ha habido un error en levantar la mano. Voy a continuar. En este sentido,
cuando este autor, Fernando Villamor, da su concepto de lo que es el delito y establece es la acción típica, antijurídica y culpable, es importante también recoger la jurisprudencia constitucional. No solamente nos vamos a pasar en la dogmática jurídica de los autores, en la doctrina, no nos vamos a pasar solamente en esto, sino vamos a ir más allá. Hay una sentencia constitucional 161, quebrado 2003-R, de 14 de febrero de 2003, que en su razón de ser, vas a decir, en su ratio decidendi, establece que al efecto cabe señalar que, esto es una copia de la sentencia, la parte pertinente, es decir, la razón de ser, se ha copiado y señala, conforme enseña la doctrina del derecho penal, para la existencia del delito debe concurrir los siguientes elementos esenciales. Esta sentencia constitucional está conociendo o está señalando no como conceptos, sino como elementos esenciales. En este sentido, señala que los elementos esenciales para que exista un delito, para que se dé como delito, es la acción, está señalando aquí, la acción, la tipicidad, está señalando la antijuricidad, está estableciendo la culpabilidad. Estos 1, 2, 3, 4 ya conocemos del anterior, es decir, del profesor Villamor, que los recoge de Edmundo Messier, ya lo conocemos. Pero el Tribunal Constitucional incorpora dos términos. Algunos profesores en diferentes libros van a leerlo, incorpora la imputabilidad, pero se olvidan, muchos no manejan la punibilidad, pero el Tribunal Constitucional incorpora la imputabilidad y la punibilidad. Además señala que la inconcurrencia de cualquiera de ellos, es decir, la falta de acción o tipicidad o antijuricidad o culpabilidad, imputabilidad y punibilidad, cualquiera de estos 6, la inconcurrencia de eso hace inexistente el delito. Eso es lo que está señalando. Es decir, para que sea delito, tiene que existir la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y la punibilidad. Tal vez me dirán algunos colegas, la culpabilidad con la punibilidad no es lo mismo. No es lo mismo, porque la culpabilidad es una responsabilidad, una sanción. La punibilidad, aquella persona que puede recibir una sanción diferente, dos términos diferentes. Entonces, acá ya estamos comprendiendo perfectamente bien de que para que exista delito, para que se subsuma como delito, tiene que existir la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. ¿Por qué utilizo esta sentencia constitucional en estas clases? Y ustedes conocen. Si no conocen, hoy van a conocer de que en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado establece de que las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio. Contra ellas no hay recurso ulterior.
Es decir, que las autoridades jurisdiccionales deben hacer cumplir estos extremos que se están señalando en este. Pero no solamente esto. Para el caso les he traído de colación este auto supremo. El auto supremo número 012, quebrado 2013. De Sucre, 6 de febrero de 2013. Pero ¿qué nos señala este auto supremo? Y permítanme darle lectura para que ustedes tengan base. Primero señala de que concluye invocando en calidad de precedente contradictorio. Los autos supremos son precedentes contradictorios. Es necesario en los recursos de casación aplicar los autos supremos. En este sentido, el auto supremo 31 de 26 de enero de 2007, Sala Penal Segunda, afirmando que el mismo exige a los tribunales tener presente al momento de realizar la subsunción, entiéndaseme bien, dice la subsunción de las conductas ilícitas, la estructura de la teoría del delito conforme a cada uno de los elementos del delito. Este auto supremo está hablando de la estructura de la teoría del delito, conformando a cada uno los elementos del delito. Para el Tribunal Constitucional, sentencia constitucional 161-2003, los elementos del delito son la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. En este sentido, de acuerdo a la escuela moderna del delito, basado en la escuela finalista, entiéndase bien, ustedes están en la obligación de subir o de buscar en el internet este auto supremo número 12 quebrado 2013, porque ahí les está estableciendo hoy lo que estamos hablando basado en la escuela finalista del delito y la teoría del riesgo, a fin de no caer en errores injudicando al exigir la concurrencia de los elementos del tipo objetivo y obviar otras, violando el principio rector del sistema penal como es el de legalidad. Muchas veces, yo siempre señalo, por favor, apréndanse, aunque esto de memoria, como Padre Nuestro, el principio de legalidad. Siempre he señalado. Después, no solamente les voy a hablar de este auto supremo, sino también existe este auto supremo número 72, quebrado 2015. No tengo en pantalla anotado, pero les voy a señalar. El auto supremo es número 72, quebrado 2015-RR. Sucre, 29 de enero de 2015. Que simplemente voy a dar lectura a la más importante. Señala este auto supremo, el estudio del delito y sus elementos se denominan teoría del delito. Entiéndaseme bien, el estudio del delito y sus elementos se denominan teoría del delito. Y esta ha de fundarse, según la ley, en la acción y no en la personalidad del autor. Ya hemos visto algún autor que ha señalado. Consecuentemente, delito es toda conducta típicamente antijurídica y culpable descrito por la ley penal.
cuyo resultado es la pena o las medidas preventivas o represivas. Con estos dos, y hay abundante autos supremos, por ejemplo, la 322 quebrado 2013, guión RRC de Sucre, 6 de diciembre de 2013, que establecen y profundizan el tema de lo que es la teoría del delito. En este sentido, es importante trasladarnos, no voy a poder ingresar porque ya había sido 19 y 19, 7 y 19. Voy a ingresar a hablar de lo que es la acción. Para este autor, Zaffaroni, autor argentino, señala que la acción es diferente entre acción y acto. Lo diferencia en dos. La acción es una cosa, dice, el acto es otra cosa. En este sentido, la acción es un proceso en el tiempo que se aproxima a un final determinado o anticipadamente. ¿Qué es lo que está queriendo señalar, entre otras palabras? Una persona tiene planificado en su mente que puede exteriorizarse en el tiempo o anticipadamente se puede dar. Por eso señala aproxima a un final determinado o anticipadamente. Y establece acto. El acto es la acción, dice, pasada, que contiene en sí las historias de los pasos anteriores que conducen a él. En otras palabras, está señalando, el acto es la exteriorización, está estableciendo, la exteriorización que contiene en sí de todo lo que se ha planificado. Parece medio trabalengua, pero este autor lo ve desde ese punto de vista. Muchos hemos leído a este autor Muñoz Conde, que señala que la acción es una conducta humana, base de toda reacción jurídica, penal, por supuesto, se manifiesta en el mundo exterior, tanto en actos positivos como en omisiones. En otras palabras, está estableciendo este autor, es la exteriorización del pensamiento de una persona, que este puede ser positivo o puede ser por omisiones. Y nos va acercando un poquito más entendiendo de qué es la acción. En este sentido, es importante resaltar dentro de la teoría del delito, la acción es importantísima. Sin la acción no se va a dar nada. Sin la exteriorización de ese ser humano, de la persona, de esa conducta humana, como dices Muñoz Conde, no se va a dar los demás elementos del delito. No se va a dar. Por eso he tratado de sintetizarlo en el tema de lo que es la acción. Pero no voy a dejar olvidado lo que es la tipicidad. La tipicidad, bajo este principio de legalidad, se encuentra positivado en la ley. Muchos en este tema lo conocemos como la tipicidad, o algunos profesores establecen que se encuentra dividido en dos partes, ¿verdad? Algunos profesores establecen eso. Es decir, cuando hablamos primero de esa parte
descriptiva del Código Penal, la parte descriptiva, y la parte sancionadora que señala, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esa parte descriptiva o de esos presupuestos que se puede decir de una consecuencia jurídica, se está estableciendo, hay una norma primaria y hay una norma secundaria. La primaria es aquella que se describe prácticamente la conducta o el comportamiento prohibido de un mandato. Y la secundaria es aquella consecuencia, aquello que podríamos llamar la desobediencia, que tiene una consecuencia que es la pena. Un ejemplo podríamos tomar en cuando hablamos de la tipicidad en el tema de homicidio, por ejemplo. En el homicidio señala en su primera parte, ¿no? El que matare a otro será sancionado con una pena de 5 a 20 años. Entonces, la norma primaria, ¿qué tendríamos que ver? ¿Dónde será? De ello se puede, a ver, podríamos extraerlo. La norma primaria o descriptiva es el que matare a otro. Primaria descriptiva, el que matare a otro. Y la secundaria, estaríamos hablando, será sancionado con la pena de 5 a 20 años. Entonces, estamos hablando de lo que es la acción, la tipicidad, el tipo penal. Antijuricidad. La antijuricidad debemos establecer lo contrario a la ley. Acá permítanme, antes de pasarme a la antijuricidad, permítanme aclarar, cuando hablamos de la tipicidad, estamos hablando de ese conjunto de hechos, de esa relación de hechos, de ese comportamiento que tiene que adecuarse, que esa tipicidad que tiene que adecuarse al tipo penal. Tipo penal que se encuentra positivada, que se encuentra escrita en el sustantivo penal. Aclarado eso, hablo de lo que es la antijuricidad. La antijuricidad, ese comportamiento de la exteriorización o eso de la acción debe estar en contra de la ley. Por supuesto, bajo el principio de legalidad. Sí o sí tiene que estar positivado, debe estar contrario a lo que establece la ley. Como ejemplo, acá podríamos, y ese es un ejemplo muy recurrente cuando señalamos de que el tema de lo que es bullying no se encuentra positivado como tal en nuestro Código Penal. En consecuencia, si alguien ha exteriorizado su comportamiento humano en el tema de bullying, ahí vamos a saltar primero en el tipo penal, en la tipicidad. Segundo, tipicidad puede existir, antijuricidad ya no va a existir, perdón, tipicidad puede existir, pero el tipo penal ya no va a existir. Y mucho peor, no va a ser antijurídico, no va a estar en contra de la ley. En consecuencia, no va a haber ninguna responsabilidad, es decir, no va a haber una culpabilidad. No existirá una sanción, porque cuando hablamos de la culpabilidad es la sanción, es el reproche que debe recibir en función a lo que su comportamiento humano es reprochable. Y cuando hablamos de la imputabilidad, estamos hablando de lo que es atribuible. Tiene que ser atribuible. ¿Quiénes pueden ser imputados? Aquellas personas mayores de edad. Excepcionalmente, sí, aquellas
aquellas personas que hablamos menores de edad, aunque el término menor ya es algo discriminatorio, ya establecido en un control de convencionalidad, estaba leyendo, no se puede utilizar como menor de edad ya ahora, sino como adolescente. Entonces, pero tiene, si bien es cierto, es atribuible, es imputable a esta persona, pero el tratamiento es diferente que a las personas mayores de edad. Y cuando hablamos de punibilidad, estamos haciendo referencia a lo que es si puede ser sancionado o no puede ser sancionado. Dicho de otro modo, hay muchos adultos mayores, pero estoy hablando de adultos mayores. Si bien es cierto que la Constitución reconoce como adulto mayor a partir de los 60 años, pero hay personas por determinadas, imagínense, a una persona de 87 años acusarlo por violación. Imagínense. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que en materia penal hay que aplicar la analogía. No, en materia penal no se aplica la analogía. Pero imagínense, hay personas que no pueden ser sancionadas, que no pueden ser por diferentes razones. Puede ser a razón de lo que ya les he señalado, uno. Dos, puede ser a razón de salud. Puede ser a razón de que tiene alguna perturbación mental, que misma se encuentra establecida en el artículo 17 del sustantivo penal, es decir, del Código Penal. Los factores pueden existir. Entonces, su análisis de estos elementos es importantísimo. ¿Para qué? Para determinar que no existió el delito o no existe el delito. Estas son las razones importantísimas para conocer. Por el tiempo, de repente no voy a llegar porque ya es 19:31. Hay en la teoría del delito, hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Bien, en ese entendido, si alguien desea preguntar, y si no hay preguntas, voy a cerrar esta sesión. Primero, señalarles, ¿hay alguna pregunta en sala, en aula virtual? Adelante, Gabriela. Doctorcito, buenas noches. Compañeros, alguno que quiera tal vez preguntarle o consultarle algo al doctor, por favor, levantar la manito para que se le dé la palabra. Gabriel Patti tiene levantado la mano. Ahí está, María Irene. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Quiero hacer una consulta, doctor. Usted ha manifestado que Compañera Gabriela, ¿tiene la palabra? una persona de 87 años no podría ser sancionada. O sea, eso quería consultarle si sería inimputable en este caso la persona de 87 años que comete el delito de violación. Por ejemplo, yo le señalaba como ejemplo el ciclo de la vida, criminología todos hemos pasado. El ciclo de la vida da lugar a que de las personas, particularmente varones, tiene su ciclo de vida, en este caso, el que le va a llevar a cometer la violación. Ahora, es una cosa que se utilice otros objetos para la violación, pero particularmente ese miembro viril que una persona tiene. De 87, 90 años no va. Y si bien es cierto, hasta sus 65, 60 años puede embarazar, sí, pero más allá no. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta, uno, para el profesional abogado, por ejemplo, pero al mismo tiempo para el juzgador, porque cuando se está demostrando si esta persona de 86, si apenas se está pudiendo separar, ¿cómo puede
cometer una violación. Uno, acudiendo a lo que es el elemento constitutivo del tipo penal de violación. Ahora, ustedes, procedimentalmente, ustedes conocen, seguramente algunos no, procedimentalmente, a partir de los 65 años no hay detención preventiva. Hay medidas sustitutivas de carácter personal. A eso me refería cuando explicaba anteriormente. María. Compañera María. Buenas noches, doctor, y a todos, buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasa en el caso de que una persona mayor, en este caso femenina, pues, o sea, habla impropiamente frente a los niños, ¿no? Hemos tratado de alejarnos y ha sido un poco conflictivo. Entonces, yo no sé ya qué más hacer, porque la señora es muy vulgar. Hemos denunciado y no, como es mayor, dicen que se le va a pasar, y todas esas cosas. La verdad, yo no sé qué hacer. Mis niños parecen adultos, lo que se expresan todo, y no me gusta. O sea, verbalmente todo le copian a su abuela, todo, hasta los palabrones que hablan. Muy disparates, y yo ya no sé cómo proceder. He ido a denunciar, he pedido orden de alejamiento y nada, por lo que es mayor. Entonces, ¿yo cómo podría proceder? Tampoco, como vivimos en la misma casa, es un poco difícil. Hemos tratado de irnos, pero igual no se puede. Entonces, no sé qué se puede hacer o cómo, o necesita psicólogo. No sé, no se me ocurre qué más hacer. Por favor, doctor, ¿alguna sugerencia? El artículo 17 del sustantivo penal es claramente que establece la inimputabilidad, pero particularmente aquellas personas que tienen, y permítanme dar lectura, inimputabilidad, está exento de pena el que en el momento del hecho, por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Lo que quiero entender en función a la pregunta es que esta persona tiene algún problema psicológico que necesita recibir un apoyo psicológico, más aún cuando se encuentra en medio de personas, o sea, niño, niña, adolescente. Necesita. Pero una pena no va a dar, delito como tal, no va a dar. Entonces, sí o sí hay que buscar un poco explicando ya esta teoría del delito. Adelante, Eden Limachi. Doctor, muy buenas noches. Una pregunta, doctor. Quisiera que me la aclare esta partecita, no entendí, del tipo penal y la diferencia en la tipicidad y tipo penal, doctor, por favor. La tipicidad es el hecho. La tipicidad es el hecho. Y el tipo penal es la positivación de la ley, el que está escrito en el Código Penal. Entonces, la tipicidad tiene que adecuarse al tipo penal. Esa relación de hechos, ese comportamiento exteriorizado del ser humano tiene que adecuarse al tipo penal, a lo que se encuentra positivado en el Código Penal. Ejemplo, exacciones. Un ejemplo, exacciones. La servidora o el servidor público que exigiere o obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior para convertirse en beneficio de la administración pública será sancionada con privación de libertad. Imagínense, Pepito, que es un jugador de, hablaremos de Always Ready, agarre, le esté pidiendo plata a otra persona y adecuarlo, esa conducta que está pidiendo al delito del 158 a exacciones, no da. ¿Se dan cuenta? Porque para eso nos están pidiendo que tiene que ser la servidora o servidor público.
Entonces ese Pepito de Olva y Redis no es servidor público. Entonces, a eso hace referencia cuando hablo, ese hecho tiene que adecuarse al tipo penal, al que está positivado en la ley. Hay otra manito más. Raúl Nina, un gusto de saludarte. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho, Raúl, y gusto de Hola, saludarte. ¿cómo está, doctor? Un gusto igualmente, doctor, verlo también nuevamente, doctor. Bueno, felicitarle, ¿no?, por la exposición que has realizado. También buenas noches a los compañeros que están presentes. Doctor, lamentablemente no está desde el principio, pero para escuchar, pero yo tengo una consulta, doctor. Si bien se habla del término delito, que mi pregunta es, ¿cuándo nace este término, cuándo nace y en dónde y en qué año, doctor? O sea, ¿qué año y en dónde nace el término delito? Primero, es importante aclarar, nosotros como antecedentes históricos hemos empezado a hacerles conocer como la teoría del delito, como tal, 1906, y ustedes han podido observar en este tema de lo que es, ahí está, 1906, a través del tratadista Ernest Berling, en su obra que dice Die Let Bombridge, como teoría del delito. Pero anteriormente se manejaba por el Christopher Carl Stumbel, como teoría preventiva general de la coacción, como coacción psicológica. Este autor ha recogido también de este autor que es Paul Johan Anselm. Entonces, van de momento a momento, cómo se ha ido evolucionando de una coacción, ha ido evolucionándose a un delito como tal. Pero el delito como tal, primero simplemente se conocía como el tema acción, nada más. En la actualidad nosotros estamos viendo el delito como acción, tipicidad, articulicidad y culpabilidad, la punibilidad, etcétera, conforme establece la sentencia constitucional. Así es, mi estimado Raúl. Ángel Zambrana. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, doctor, felicitarle por una muy buena exposición que nos ha brindado a toda la comunidad estudiantil. Y bueno, tengo una duda en realidad sobre el tema que tomó mi compañero Gabriel. Yo pienso, digamos, que una violación no siempre sería con el miembro viril, ¿verdad? A este caso me voy sobre la persona mayor, por decirle un ejemplo, unos 75 años, que comete la violación contra un menor de edad. Obviamente tal vez no es por el miembro viril, pero tal vez se puede tomar con la mano o con el dedo, por decirle, ¿no? ¿Cómo se podría actuar en esos casos, doctor? Muy buena pregunta. Para utilizar el término de la violación tenemos que trasladarnos a lo que establece, a lo que se encuentra positivado. Porque ahí es donde establece, por ejemplo, en el tema de violación. Muchas veces acá, quiero decir, muchas veces de ustedes van a ser abogados de quienes van a defender, en este caso al lado de la víctima. O muchas veces van a estar en el otro bando. Para eso es importantísimo desde qué punto de vista usted va a poder plantear. En el hipotético caso de que estuviera yo al lado de la víctima, en este caso aplicaría como tema violación, pero a sabiendas que esta persona no le van a poder detener, a sabiendas. ¿Por qué? Porque el ser humano, por eso señalaba, el ser humano, a medida que va pasando el tiempo, así como fuiste niño, vas evolucionando, eres adolescente, eres adulto mayor, persona, después adulto mayor, y vas bajando sucesivamente. Y cuando vas bajando, llegas a ese tema de lo que es niño. Nuevamente vuelves a ser niño.
Entonces, desde ese punto de vista, los niños tienen un tratamiento especial. Los adultos mayores, de la misma forma, y cuando mucho peor, cuando se trata de un 85, 87 años de edad, tienen un tratamiento especial. Si bien es cierto que puede ser sancionado, de repente no vas a esperar lo que tú pretendes esperar, porque la misma ley, bajo el principio de legalidad, tiene ciertas salidas. La misma ley. ¿Por qué? Justamente por el tema de la teoría del finalismo. ¿Cuál es, pues, la finalidad de esta persona? Justamente por eso. Y en la misma ley, como hace un momento señalaba, el artículo 17, el artículo 12, está estableciendo claramente, y uno puede estar buscando bajo estos articulados, puede estar buscando el tema de lo que es los atenuantes. Por eso señalamos. Francisco Quispe creo que está. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Es un gusto volver a verlo. Bueno, mi consulta es lo siguiente. Tengo ciertas dudas con respecto a lo que son las definiciones de los elementos del delito, la imputabilidad y punibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos, doctor? Solo esa es mi consulta. Buenas noches. Por supuesto que sí, Francisco. Cuando hablamos de la imputabilidad es atribuible el hecho, atribuir. Porque a un adolescente de 12 años no le vas a poder atribuir el hecho. A un loco, a una persona que tiene problemas mentales, no le vas a poder atribuirle. Si bien es cierto, vas a atribuirle, pero no va a recibir una sanción esta persona. Va a tener las medidas de seguridad cuando se le da, cuando se da el concepto de lo que es como el derecho penal. Se habla de medidas de seguridad. No hay. De la misma forma, cuando hablamos de la imputabilidad y hablamos de lo que es particularmente lo que estamos hablando, a ver, ¿dónde estás? Punibilidad. Cuando hablamos de punibilidad, a esta persona se le puede sancionar. Una cosa es atribuir el hecho y otra cosa es sancionar a esta persona. Hay dos términos diferentes. Entonces, cuando estoy hablando de punibilidad, ¿será que esta persona puede recibir la sanción? ¿Está en esa capacidad? Entonces, la diferencia está, uno es sancionarlo, el otro es atribuirle un... De esto viene, de esta imputabilidad viene la palabra imputar. En procedimiento se habla imputar, que es atribuir un hecho. Eso es. Por último, Daniel. Daniel. Muy buenas noches, ¿me escucha? Adelante, le escucho. Mi estimado doctor, muy buenas noches. Felicitarlo por la exposición en la cual está dando en este seminario y a todos los compañeros, muy buenas noches. Quiero nuevamente recalcar, bueno, tocar, tal vez va a disculpar el tema, del tema de violación. Lo que han hablado dos compañeros anteriormente y he estado escuchando muy atentamente, en la cual hay una edad supuestamente en la cual ya no son, o sea, personas declaradas para hacer, digamos, tener una condena o pena. Si no bien más recuerdo, hace tiempo atrás, había un actor aquí en Bolivia, creo que hacía esto de teatro,
¿no? Es un señor, no me acuerdo su nombre, y hablaba, creo que el compañero Ángel Zambrana, ¿no? De que no ha habido violación, ha habido toques, pero aún así, yo lo veía, no sé si he visto bien o he visto mal, doctor, pero creo que ha entrado a la cárcel o no sé qué ha pasado. Pero el señor o esta persona, al ser una persona pública, los medios de comunicación han sido los que no han sacado la información. Pero muchos casos, doctor, no se difunden así, lamentablemente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay, digamos, esa cobertura o la opción de poder hacer la denuncia pública y salga a los medios de comunicación y todo. Entonces, yo voy a este punto y le pregunto, doctor, si a esta persona le han supuestamente, entre comillas, lo han metido, o sea, así una hora, un día, un mes, no sé cuánto tiempo en la cárcel, y era una persona mayor, eh, ¿no cree que tal vez otras personas van a volver a cometer al dar a entender, como dice usted, no son imputables, no pueden ser condenados? Ahora con lo que se está refiriendo en este seminario, tal vez algunos, como dijo usted, nos pondremos en la otra parte ahora, al otro frente, ¿no? Como se dice, defendiendo a la niña o joven o la edad que haya tenido la mala, digamos, experiencia de haber sufrido esa agresión. Específicamente, quiero que me diga usted, doctor, a ver, así, si no he entendido bien o he entendido mal. O sea, estas personas ya de aquí, o sea, no pueden tener ya nada, ninguna pena, o sea, de por hecho, aunque, como se dice, discúlpenme la expresión, haya tocado a la persona, a la niña o joven, o como dice, haya tenido íntima relación, o sea, no va a tener ninguna pena, doctor. No, no estoy diciendo que no va a tener pena. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estamos hablando de la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Si uno de ellos no existe, si uno de ellos no está, y así establece la sentencia constitucional, hace la inexistencia del delito como tal. Cuando hablamos del delito, el delito nosotros vamos a tener que demostrar en un juicio oral contradictorio, en un juicio, en un juzgado de tribunal de sentencia. Pero muchas veces actualmente lo que se está viendo que es, hasta en esta época de pandemia, se ha estado atribuyendo hechos ilícitos por el tema de, perdónenme, voy a cargar mi batería, por el tema del atentar contra la salud pública. ¿Por qué? Porque les han encontrado en un lenocinio. Ejemplo, ¿no? Atribuyen el hecho ilícito y mandan detenido preventivamente. Una cosa es la detención preventiva, otra cosa es que a una persona le juzguen por un hecho ilícito. ¿Por qué yo estoy hablando? Porque es importante la teoría del delito. El Tribunal Constitucional está estableciendo que hay que demostrar estos elementos. Un profesor está diciendo el concepto del delito es la acción, tipicidad, antijuricidad, y los autos supremos está señalando también que nuestro Código Penal se orienta por la teoría finalista, en consecuencia debe cumplirse con estos elementos primordialmente. A partir de ello, cada caso es indistinto. Pero yo como ejemplo estoy colocando cuando hablo de punibilidad a estas personas que pueden ser sancionados, no solamente de un adulto mayor, de un niño adolescente de 12 años estoy hablando. Si bien es cierto, ha cometido el hecho ilícito, no le van a poder sancionar. Entonces ahí está ingresando en el tema de lo que es punibilidad, tan solamente por lo que es adolescente. O mucho peor, los juzgados de instrucción no pueden cautelar a un adolescente de 16 años, de 17 años.
Su tratativa es especial, sino un juez de niño, niña, adolescente va a tener que llevar esa audiencia. Similar cosa estoy hablando, o sea, estoy explicando un poco para que no se me entienda mal. Cuando hay de los adultos mayores, agarra la Constitución, señala adulto mayor es desde 60 años. Entonces, ahí ya funciona el principio de la necesidad. Si es un adulto mayor, estoy exagerando, de 87 años, está casi llegando a los 90, que está a punto de pararse, ha cometido un hecho ilícito, seguramente la autoridad jurisdiccional, bajo el principio de necesidad, ya va a establecer si ha existido o no ha existido, porque hoy en tiempo hay de todos. Facilito es agarrar, ha habido violación, esto, hay toques impúberes. Pero ¿cómo demostramos eso? Después, más adelante. Hasta para extorsionar se comete. Estoy un poquito lanzándome más allá. En consecuencia, el principio de certeza es bien importante en estos temas. Claro. Mirko, muy buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Sí es evidente, ¿no?, de que tanto los menores de edad como los ancianos tienen una forma especial de trato, ¿verdad? Pero también es evidente que los menores de edad también se les puede sancionar, ¿no?, según el Código Penal, desde los 13 años hacia adelante, pero de una forma especial. De la misma forma sucede con los ancianos. Ahora, la pregunta es la siguiente. En lo que estaba argumentando, doctor, en lo que respecta, si bien el bullying no está considerado así como tal dentro de la normativa, no sé si se podría también aplicar, si bien no está fijada ahí, en lo que son los delitos contra la dignidad del ser humano, ¿no?, del capítulo 5 del Código Penal. Esa era la pregunta, doctor. Gracias. No, muy bien, y aclaro, sí he utilizado el término bullying, porque hoy por hoy se está sociabilizando bastante el término de bullying. En consecuencia, si usted está tipificando como bullying, con seguridad le va a ir muy mal, porque no va a poder adecuar al tipo penal. Pero si usted está tipificando por atentar contra la dignidad de una persona, por difamación, entonces, por supuesto, va a adecuarse al tipo penal. Entonces, cuando estoy hablando en este tema de lo que es la tipicidad, antijuricidad, es importante la tipificación para que se adecue al tipo penal, es decir, a la ley penal, donde se encuentra establecido, donde se encuentra positivado, escrito. ¿Por qué? Por el tema del principio de legalidad. Eso era. Freddy. Muy buenas noches, licenciado. Agradecer a su persona por brindarnos, ¿no? Licenciado, mi pregunta era, ¿se puede conciliar un asesinato? A ver, en una acción se generan dos, en un hecho ilícito se generan dos acciones, la acción penal y la acción civil. La acción civil puede conciliar, puede llegar a un acuerdo, pero la acción penal no, porque son de orden público. La fiscalía debe continuar, porque la fiscalía es el que se encarga, el que defiende los intereses de la sociedad, conforme se encuentra establecido en el artículo 225 de la Constitución Política del Estado. Es decir, que el Ministerio Público debe llegar, cuando hay un hecho de esta naturaleza, debe llegar y debe buscarse lo que es la culpabilidad, si existe. Pero para eso hay que cumplir con lo que estamos estableciendo hoy en esta sentencia constitucional 161/2013. Estos elementos se deben cumplir. Con la aclaración, las partes, en este caso, la víctima y el acusado pueden conciliar, no está prohibido. 945 del Código Civil ustedes van a leer
Y ahí está establecido claramente. Antes de que se inicie o durante el proceso, uno puede llegar a una conciliación. Siempre y cuando, esta vez, en este caso, cuando el delito es de orden público, la Fiscalía continúa con la investigación y puede llegar a sancionarlo, a buscar la responsabilidad sin que, en este caso, la víctima participe en el juicio oral y contradictorio. Bien, con esto creo hemos terminado, ya va a ser 8 en punto. Primero, agradecido por la atención prestada a todos quienes se encuentran presentes en esta aula virtual. Asimismo, agradecerle a quienes han organizado este seminario, esperando que sigan realizando este tipo de actos, porque de esta manera vamos a poder alimentar nuestro conocimiento, porque día a día que va pasando hay nuevas cosas que va apareciendo. En este sentido, el abogado nunca va a dejar de leer, nunca va a dejar de asistir a cursos, seminarios, inclusive aquellos que ya son magistrados, inclusive estas personas tienen que seguir alimentándose de conocimiento. Bajo este eslogan, nuevamente agradecido a todas aquellas personas quienes han hecho que se dé este seminario y a todos quienes se encuentran presentes. Muchas gracias a Dios, muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga a todos ustedes. Muy buenas noches.